Como saben, hemos terminado con el Evangelio de Marcos, un evangelio que duró aproximadamente 2 años, y vamos a iniciar con el libro de los Hechos. Pero ante algunas situaciones que se van a presentar en la iglesia, como domingos en donde vamos a tocar temas como la encarnación, el domingo 24, o el domingo 31, que siempre hablamos regularmente de los propósitos de Dios para nuestra vida, hemos llegado a la conclusión que vale la pena empezar con Hechos el primer domingo de enero, para no estar fracturando la secuencia. Y teniendo en cuenta que el domingo 17 por la mañana es probable que algunos hermanos que fueron propuestos lleguen a ejercer el ministerio diaconal y el ministerio pastoral en la congregación, vamos a aprovechar algunas prédicas para poder reflexionar sobre lo relacionado al ministerio de la iglesia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que toda la iglesia pueda recordar a partir de la Escritura cuáles son los principios que rigen la elección de un diácono, la elección de un pastor. Y también con la presteza, con la disposición de poder tal vez tomar decisiones más enfocadas en lo que Dios quiere. Es decir, si Dios quiere que estos hermanos sean reconocidos como nuevos ministros a partir de lo que estudiamos, que así sea, que se haga la voluntad de Dios. Pero si las Escrituras nos guían otra cosa, entonces con mucho amor tendremos que desistir de ello, por amor a Dios principalmente, y por amor a la congregación. Es decir, este breve curso de predicación tiene como finalidad instruir tanto a los aspirantes al ministerio como a la iglesia, que es encargada de reconocer, de exhortar, de aconsejar, de advertir situaciones que puedan ser nocivas para la salud espiritual. Claro que hay situaciones que tal vez no son drásticamente cosas que descalifican a un ministro, pero que pueden ser corregidas en esta etapa si estimulamos el principio de la confrontación nutética, el principio de la consejería, del exhorto, como Cristo nos enseñó. Sin embargo, sí es muy importante que consideremos la palabra de Dios, porque no estamos en política, no estamos en elecciones ministeriales. El gobierno de la iglesia es una teocracia, y eso lo debemos tener en mente. La iglesia no la gobierna el pastor, no la gobiernan los diáconos, la iglesia no la gobierna la iglesia. La iglesia tiene por cabeza a Cristo, y en ese sentido somos una teocracia. Si la mayoría está de acuerdo, pero la Biblia dice otra cosa, no podemos tomar una mala decisión, aunque la mayoría tenga a bien hacerlo. Y por eso vamos a estar abordando pasajes que son clásicos, pasajes que son convencionales, de hecho puede ser hasta un poco tedioso para algunos, pero vamos a tratar de exprimir lo que más podamos, esos pasajes que abordan lo relacionado al ministerio, y así poder despejar algunas dudas, poder iluminar la mente de los aspirantes al ministerio y de toda la congregación en general, y de paso, también para refrescar la memoria del pastor Carlos, quien necesita recordar principios esenciales del ministerio. Por eso les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, que de hecho hace 2 años, antes de iniciar con Marcos, estábamos terminando la primera carta a Timoteo. ¿Sí lo recuerdan? Siempre que se trata de eclesiología, yo recomiendo algunos libros como primera carta y segunda carta a Timoteo, Tito, primera y segunda carta a los Corintios. Creo que son los documentos que más abordan la eclesiología, por ahí algunos fragmentos de Efesios, Colosenses, pero la primera carta a Timoteo es uno de los documentos más intensivos sobre la eclesiología o la doctrina de la iglesia. De hecho, el propósito de la primera carta y la segunda carta de Timoteo lo encontramos en el capítulo 3, en donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14 y 15
¿cuál es el propósito de sus cartas? Primera y segunda carta a Timoteo. Y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, todos juntos, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, Timoteo, te escribo estos dos documentos, porque en este momento no me es posible ir a verte, aunque tengo la esperanza de ir. Pero mira, si tardo, estas dos cartas te deben servir para que aprendas y sepas cómo debes, ¿qué? Conducirte en la casa de Dios. Y si algo necesita un cristiano, especialmente los ministros, ¿qué es? Aprender a conducirnos en la casa de Dios y, claro, también fuera de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, cuando hablamos del ministerio de la iglesia, déjenme decirles que tenemos que abordarlo desde una perspectiva bíblica. Existen muchos libros en el cristianismo que abordan la eclesiología, muchos, algunos más populares que otros, y son libros que siempre van a aportar algo, aunque son como la comida que venden en la calle. Sí nos va a alimentar, pero también puede tener una dosis de cosas que pueden ser nocivas para nuestra salud. No hay como el texto sagrado, y en ese sentido hoy vamos a platicar un poco sobre la perspectiva bíblica sobre el ministerio de la iglesia. La perspectiva bíblica sobre el ministerio de la iglesia. Y vamos a abordar esto a partir de un pasaje popular, que es el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, del versículo 1 al versículo 13. Lo vamos a leer en unos momentos posteriores al primer punto. Pero en primer lugar, punto número 1, a manera de introducción, hablemos de aspectos generales del ministerio de la iglesia. Algunos aspectos que son generales y se han arrojado a la borda, ya sea por la tradición cristiana, ya sea por nuestras convicciones personales, ya sea por los paradigmas que rodean a nuestra denominación. Pero estos aspectos generales del ministerio de la iglesia son bíblicos, son importantes a considerar, y de hecho el desarrollo y prosperidad espiritual de una iglesia están en función de que la eclesiología sea bíblica. El primer aspecto a considerar, inciso A, es que todos somos llamados a un ministerio específico. Vuelvo a reiterar, todos somos llamados a un ministerio específico. ¿Cuál es la analogía que usa Pablo para hablar de la iglesia? La más predominante es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, como los dedos, la mano, los ojos, la boca, la nariz, los pies, pero siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo, pero aún así no tenemos la misma función. Esto se replica en la iglesia de Cristo. Es decir, el dedo fue llamado y creado por Dios para ser dedo. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo va a ser dedo? Siempre va a ser dedo. Y el trabajo del bebé cuando nace es aprender a reconocer para qué es el dedo, ¿se entiende? De la misma manera, la iglesia en su proceso de madurez tiene que aprender a reconocer quién es diácono, diaconisa, pastor, maestro, evangelista dentro de la congregación. No es una labor de determinación, es una labor de reconocimiento, porque si el niño determina que esto es ojo, por más que él diga que es ojo, eso es un dedo. ¿Se entiende la idea? Esto ha provocado que la iglesia sea una especie de Frankenstein, donde el que debe ser un diácono es pastor, y el que tiene que ser pastor es un diácono, y el que no tiene que ejercer ningún ministerio de momento está en la cúspide del ministerio. Eso daña la iglesia a niveles espantosos. Y por eso tengo que enfatizar, todos somos llamados a un ministerio específico. Ahora la pregunta es, aunque todos somos llamados a un ministerio específico, ¿todos estamos en el momento adecuado para ejercerlo? ¿Cuál es la respuesta? Que no. Miren, hay pasajes muy específicos, como Efesios 4, lo han leído, donde en el versículo 11 Pablo dice,
Y a estos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Después, ¿han leído el texto? Dice evangelistas, profetas, pastores, maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos. Los ministros de la palabra en la iglesia, los diversos ministros de la palabra, están en la iglesia para poder edificar a los santos. ¿Para qué? Dice el texto, para la obra del ministerio. Lo vamos a leer todos juntos. Efesios 4, 11 y 12. Dice así: síganme con su vista, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. La palabra griega es apóstolos o apostolón, porque es plural. Y lo que está diciendo son misioneros, en otras palabras. Son comisionados por Dios, enviados para una misión específica. A otros, profetas, los que trabajan en la proclamación del mensaje para exhortar, edificar y consolar. A otros, evangelistas, esos hermanos que tienen esa virtud de proclamar el evangelio por doquier e instruir a los hermanos de la iglesia en las cuestiones del evangelio. A otros, pastores y maestros, que son la misma categoría básicamente. Pastores que enseñan, se puede traducir, o pastores maestros. El versículo 12 nos dice cuál es la finalidad de tantos ministros de la palabra en la iglesia, porque de hecho, una cosa que ha dañado a la congregación en todo el mundo es que solamente existe un pastor para toda una gran congregación. Y el cristianismo está feliz con ello, pero se olvida que ese no es un modelo bíblico. Es un modelo que tarde que temprano va a provocar un colapso espiritual en la congregación. El versículo 12 dice que esta pluralidad de ministros fue dada por Cristo, ¿con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos. Se puede traducir con el fin de capacitar a los santos. ¿Para la obra de qué? Pongámoslo así, aquí hay un ministro, un pastor maestro, capacitando a los santos, ¿con qué finalidad? Que puedan ejercer también un ministerio. Es decir, todos somos llamados a un ministerio. Unos somos ministros activos, otros son ministros inactivos, pero todos somos llamados a una función específica. Por cierto, para los más nuevos y para aquellos que tal vez lo han olvidado, la palabra ministerio es la palabra griega diaconía, que significa servicio, función, oficio. Tiene que ver con una función específica, un servicio específico. Ese es el primer aspecto, que si usted piensa que usted no tiene responsabilidad delante de Dios para ejercer un ministerio en la iglesia y que con asistir, dar la ofrenda, participar un poco es suficiente, debo recordarle que no es así. Todos tenemos un ministerio asignado por Dios. Claro, el momento adecuado, Dios lo determina a partir de ciertos principios. Segundo aspecto a considerar, inciso B, hermanos. El ministerio de la iglesia se divide en dos dimensiones importantes. Pablo dice por ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 5, hay diversidad de ministerios. ¿Qué significa eso? Que hay muchos ministerios, muchísimos. Pablo dirá en algún pasaje los que ayudan, los que administran, los que sirven, los que hablan en lengua, los que profetizan, los que enseñan. ¿Se entiende? Hay una gran diversidad de ministerios dentro de la congregación. Sin embargo, esa gran diversidad de ministerios solo se clasifica en dos dimensiones, en dos clases. ¿Cuáles son? El primer grupo es considerado como el ministerio de la palabra. Y el segundo grupo o la segunda dimensión debe ser considerada como el ministerio diaconal. Es decir, no importa cuántos ministerios existan en la iglesia, todos esos ministerios entran en una u otra categoría. O tu ministerio es de naturaleza de la palabra o pastoral o de naturaleza diaconal. Eso es muy importante que lo consideremos. De hecho, el texto que tenemos por delante, que es 1 Carta a Timoteo 3, del 1 al 13, no sé si usted se ha dado cuenta que ese capítulo que habla de los requisitos para los ministros se divide en dos partes.
Incluso la Reina Valera le da un subtítulo. Al capítulo 3 del verso 1 al 7 dice requisitos de los obispos. Y donde inicia el versículo 8 dice requisitos de los diáconos. Ahora quiero que note algo. En la primera porción de primera carta a Timoteo 3 del 1 al 7, solo se mencionan a los hombres para el ministerio o el oficio pastoral. Pero cuando hablamos del verso 8 al verso 13, requisitos para los diáconos, hay algo curioso en el verso 11. ¿Sí lo nota? ¿Qué dice el verso 11? Las mujeres asimismo sean honestas. Eso significa que el ministerio diaconal involucra también a las hermanas. Es decir, todas las hermanas de manera natural son llamadas al ministerio diaconal, ya sea para administrar las ofrendas, ya sea para ver por los más necesitados, los enfermos, ya sea para enseñar a otras mujeres más jóvenes, pero las mujeres están incluidas en el ministerio diaconal. Ahora, vean otras diferencias. En el versículo 2, en la parte final del capítulo 3, para el obispo se le da un requisito que no se le da a los diáconos ni a las diaconisas. ¿Ya vieron cuál es? La parte que dice al final, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque el don de la enseñanza, la predicación, la exhortación, lo que tiene que ver con la palabra, debe ser un don inflexible. ¿En quién? En aquel que ha sido llamado por Dios al ministerio de la palabra. Esto no significa que los diáconos y diaconisas no deban o no puedan enseñar la palabra en sus debidas áreas. Sin embargo, la exigencia y la responsabilidad de portar el mensaje de Dios y enseñarlo de manera apta recae sobre los ministros de la palabra. Todos los demás requisitos básicamente son lo mismo. Una cosa más que podemos decir que es relevante es que al obispo se le dice no dado al vino. ¿Han leído eso? Pero cuando se habla del diácono, en el capítulo 3, versículo 8 dice, no dados a mucho vino. ¿Lo notan? Lo cual denota cierto aspecto a destacar, el nivel de responsabilidad. ¿Se entiende? En cuanto a valor, tanto el diácono y el pastor son iguales, pero en cuanto a responsabilidad y carga, existe una mayor responsabilidad en el ministro de la palabra. ¿Por qué? Es muy fácil. Si un diácono o una diaconisa fallan al Señor, fracasan en su ministerio y dañan a la iglesia, los daños colaterales no son tan grandes como si un ministro de la palabra fracasa en su labor como pastor. ¿Se entiende? Los daños colaterales son más grandes porque el nivel de responsabilidad es muy, pero muy grande. Ahora bien, con respecto a los ministerios, hemos dicho, hay una gran diversidad, solo se clasifican en dos categorías, y aún en el libro de los Hechos lo podemos ver. ¿Se acuerdan de la iglesia de Jerusalén? Cuando inició la iglesia de Jerusalén, quiero preguntarles, ¿era una iglesia amorosa? ¿Sí o no? ¿Era una iglesia unida? ¿Era una iglesia generosa, amorosa, unida, fértil? Pero ¿saben qué pasó? Se le empezó a cargar la mano a los 12 apóstoles. Todo lo que ofrendaban lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes administraban las ofrendas? Los apóstoles. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿A quién le llevaron la ofrenda? A Pedro. Ahora, después, cuando los apóstoles tienen que hacer el conteo tal vez de las ofrendas, la despensa, el dinero, y repartirlo entre los necesitados, ¿sabe usted quiénes eran los que iban a repartir esos alimentos? Los apóstoles. ¿Quiénes servían a las mesas de las viudas? Los apóstoles. ¿Y qué pasó? La iglesia empezó a colapsar, se empezó a dar murmuración, porque eso pasa cuando no hay una pluralidad de ministros. Y entonces los apóstoles dijeron, nos parece que no es justo que nosotros hagamos todo, específicamente que prediquemos, enseñemos, oremos, sirvamos a las mesas y descuidemos el ministerio ¿de qué? De la palabra. Vean cómo lo llaman, el ministerio de la palabra. Así que buscaron a 7 varones con ciertas cualidades. Era una búsqueda de reconocimiento, llenos del espíritu, de amor, de sabiduría, a quienes les iban a encargar el trabajo de la administración. Básicamente era eso, la administración en todos los sentidos. Y el texto dice entonces que la iglesia prosperó, creció, y ahí es donde nace el ministerio diaconal por primera vez en el cristianismo. Ahora, dejando eso en claro, ahora sí,
quiero reiterar la siguiente frase que está entre paréntesis, que los ministros, tanto de la palabra como diaconales, son iguales ¿en qué? En valor, pero diferentes en funciones, responsabilidades y también en cuanto a los candidatos. Son totalmente distintos. Ahora, esto es muy importante porque en el cristianismo se ha infiltrado una doctrina aberrante que tiene que ver con categorizar o darle jerarquía a los ministros. Por ejemplo, en el catolicismo romano es muy común que existen sacerdotes, cardenales, etcétera, hasta llegar al máximo líder y darle jerarquía a la estructura. Realmente eso no es un organismo, es una organización, es una empresa. Pero lo mismo ha pasado en el cristianismo. En el cristianismo se ve muy por debajo al diácono, después se ve al pastor, hay quienes dicen está más arriba el profeta, otros el apóstol, y algunos, yo no dudo, han de querer llegar a ser un querubín, un serafín. Pero el punto es que en el cristianismo no existen jerarquías. Todos los ministros son igualmente valiosos, aunque diferentes en responsabilidades y funciones. Bueno, dejando esto ya en claro, vamos a iniciar con nuestro pasaje. Primer carta a Timoteo 3, verso 1 al 13. Y la lectura debe ser importante para no perder de vista ningún aspecto. Palabra fiel, todos juntos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Notan eso? La motivación del ministro, la motivación del aspirante. ¿Qué debe existir en él? Anhelo. ¿Por qué? Por el obispado. Pero se debe definir bien qué es el obispado. ¿Qué otra cosa debe existir? Un deseo ferviente. ¿Por qué? Por una buena obra. No una buena posición, no un buen sueldo, no un buen título, no un buen nombramiento. La motivación es muy importante. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible no significa perfecto, porque en ese sentido nadie califica. ¿Saben qué significa irreprensible en este contexto? Irreprensible significa todo lo que viene después de esa palabra. Irreprensible significa que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, amable, eso significa decoroso, hospedador, apto para enseñar en el caso del obispo o el ministro de la palabra, no dado al vino. En aquella época el vino era como la Coca-Cola, todo el mundo tomaba vino y lo hacían porque no existía el agua purificada, ¿se entiende? Lo tenían que hacer por causa de ciertas enfermedades, la medicina no estaba tan desarrollada, más bien creo que ni existía como tal, y en ese sentido el vino era un elemento importante para combinarlo con el agua. Los niños tomaban vino incluso. Verso 3, no pendenciero, es decir, no alguien que sea agresivo, que esté peleando constantemente con los demás, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, ¿qué dice? Apacible, ¿qué más? No avaro, ¿qué más? Verso 4, que gobierne bien su casa. Miren, el ministro pastoral, diaconal también, deben ser buenos gobernadores. ¿En dónde? Esto es muy importante y debe ser el antecedente del texto que viene después, en el capítulo 4, cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Algunos ministros dirán: ¿ya ven que sí debemos gobernar bien la iglesia? No, el contexto de la carta es que gobiernen bien, ¿qué? Pues vamos a agregar ese pensamiento. Los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, sobre todo si enseñan y predican. Verso 4, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda transparencia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo dice? Algunos pastores quisiéramos que el texto dijera: ¿cómo gobernarán la iglesia de Dios? Pero nos olvidamos de la lectura simple. El texto no dice cómo gobernará la iglesia, sino cómo cuidará.
Y la utilidad de las palabras es importante porque eso significa que en la casa el ministro es gobernador, ¿o no? Yo decido cómo pintar la casa, yo decido cómo dirigir la familia, soy cabeza del hogar, soy responsable de gobernar, pero en la iglesia, ¿qué soy? Cuidador, ¿se entiende? Yo no puedo tomar decisiones por la iglesia, no tengo esa responsabilidad y gracias a Dios que no la tengo. Soy simplemente un cuidador. Por eso tenemos una junta de varones eventualmente para poder resolver asuntos a partir de los principios de Dios. Que gobierne bien su casa, pero que cuide bien la iglesia de Dios. Verso 6, no un neófito, es decir, no alguien nuevo, no sea que envaneciéndose como un pavo real, ya soy el nuevo pastor, ya soy el nuevo diácono, la nueva diaconisa, me tienen que respetar, lo que yo digo se tiene que hacer, ustedes me eligieron. Cuidado, dice el texto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué pecado fue condenado Satanás? ¿Se acuerdan? La soberbia, sentirse más de lo que era. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Sería bueno conocer a los vecinos de nuestros hermanos que aspiran al ministerio, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Noten el verso 8 que empieza con la lista de los diáconos y diaconisas, y díganme si es muy parecido. Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué? ¿Lo mismo o no? Después dice, sin doblez, o sea, transparentes, no doble cara. ¿Qué dice? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, o sea, el mensaje de Dios, su conocimiento, con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son, es decir, si cumplen con lo anterior. Verso 11, incluyendo a las hermanas que aspiran al diaconado, las mujeres asimismo sean honestas, y hay una cualidad que no debe existir y que solamente se usa para las mujeres para el diaconado. ¿Cuál es? No calumniadoras. Parece que en aquellos días, vuelvo a reiterar, en aquellos días, el talón de Aquiles era hablar de más entre las mujeres de la iglesia de Éfeso. El versículo sigue diciendo, sino sobrias y fieles en todo. No se les dice que gobiernen bien su casa, ¿por qué razón? Porque las mujeres no tienen esa responsabilidad, es el diácono, la diaconisa no. ¿Se entiende? Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que el pastor, ¿sí? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, como si fueran ricos, ¿no? Sus casas, en plural. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay que reiterar otra vez, no es una investidura de una mayor jerarquía, es simplemente una responsabilidad, es simplemente una función de servicio. De mucho valor, sí. Ahora, dando lectura a este pasaje, quiero hablar de otros 4 puntos importantes y con eso vamos a terminar. Después de hablar de aspectos generales, en el punto número 2, quiero que hablemos un poquito sobre la motivación correcta para ejercer un ministerio. La motivación correcta para ejercer un ministerio. A veces pasa que los jóvenes de la iglesia no terminaron la universidad y algunos hermanos le dicen, pues, si no tienes nada que hacer, sería bueno que te metas al ministerio, parece que viven bien, deberías ir al seminario tal, capaz si la iglesia te apoya económicamente, y cuando salgas te buscamos una iglesia para que te sustente. Una mala motivación, común o no, muy común en las iglesias. Otra motivación incorrecta que pasa de manera constante es pensar que el ministerio me da de alguna manera un mayor valor o jerarquía dentro de la congregación, que ahora voy a poder hacer cosas que no hacía antes, que ahora voy a poder determinar cosas que antes no podía determinar, que ahora sí mi voz va a ser escuchada y no importa lo que digan porque si ahora soy pastor o diácono, ahora las cosas van a ser diferentes. Es una motivación equivocada y por cierto no tiene sustento en ninguna parte de la Escritura. Otra motivación equivocada puede ser el dinero, ¿o no? Conozco mucha gente que solo está en el ministerio por el dinero. Curioso que el pastor recoja las ofrendas, las administre. Es algo muy extraño y no debe ocurrir. Ahora, pero hablando de lo que nos importa, la motivación correcta, vean lo que dice el texto 1.
3:1. Primero vean, ¿sí debe existir un anhelo o no? ¿Lo tenemos que forzar? No podemos forzar a ningún diácono, pastor, diaconisa a que lo haga. Debe haber un anhelo, debe haber un deseo. Y quisiera preguntar, ¿podrían levantar la mano quién tiene aquí un anhelo de servir a Dios en un ministerio? Poquitos. Somos poquitos. A ver, levanta la mano bien, no se preocupe. Muy bien. Al final ya sabemos con quién dirigirnos para hacer. Un anhelo, ¿no? Pero vean, ¿anhelo de qué? El verso 1 dice, si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Déjeme explicarle lo que significa la palabra obispo u obispado. Es una palabra griega, ¿la han escuchado? La palabra es episcopos. ¿La han escuchado? De ahí viene episcopal. Episcopos es la palabra que se traduce como obispo y proyecta la imagen de un pastor de ovejas allá en Medio Oriente, que al sacar su rebaño al campo, él se coloca tal vez sobre una peña o sobre una montaña para poder ver desde lo más alto, ¿a quién? A las ovejas. ¿Por qué quiere ver desde lo más alto? Para poder contarlas, ¿qué más? Para poder ver cuáles son los mejores pastizales para darles de comer. ¿Para qué más? Para ver si no viene el lobo, ¿no? O alguna bestia salvaje que quiera robarse una oveja. Es decir, episcopos, que a veces lo traducen como alguien por encima del rebaño, sí se traduce así, pero no con la connotación de alguien que está por arriba en cuestión de jerarquía, sino más bien de alguien que se coloca por encima con el fin de ¿qué? De proteger, proveer, cuidar. Por excelencia, la palabra obispo significa cuidador. De hecho, eso tiene su significado en el mismo contexto, en el versículo 5, ya lo vimos, cuando dice, ¿cómo cuidará? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que usted recuerde qué es un pastor, qué es un maestro, qué es un ministro de la palabra, es un cuidador de la iglesia, nada más. No es el gobernador de la iglesia. No tiene que pedirle permiso para ir a la playa. Si quiere, vaya a la playa. Y tal vez pecó porque no le pidió permiso a Cristo. Pero el pastor no tiene responsabilidad de darle permiso de esa naturaleza. El pastor, el obispo, solo es un cuidador. Ahora, pensando en eso y leyendo el texto de nuevo, si alguno anhela obispado, ¿cómo lo traducimos? Si alguno anhela cuidar a la iglesia, y es ahí donde entonces se desmoronan los deseos de muchos y dicen, no, yo no quería cuidar a nadie. Yo no quería visitar, discipular, aconsejar, estudiar. Yo quería predicar los domingos nada más. Y que los hermanos me dijeran, qué bonito predicó usted. Yo no quería visitar a nadie, yo no quería invertir tiempo, yo no quería cuidar. Eso está mal, porque si esa es la motivación, entonces no puede ejercer el ministerio. La motivación debe ser cuidar al rebaño, invertir tiempo. Eso es muy difícil, porque se sabe en la canción de Había una cabrita. Hay hermanos que son muy difíciles, son sentidos, son groseros, son incluso agresivos con uno, y uno tiene que aprender a darles una sonrisa, leerles un pasaje, aprender a tener dominio propio sobre esas situaciones, porque uno está sabido de antemano que esa oveja está dañada, que esa oveja está contaminada, y el pastor de ovejas no se pone a pelear con la oveja, ¿o sí? Simplemente la trasquila sin que se dé cuenta, la lava, y ya cuando la oveja se dio cuenta, ya es totalmente distinta, ¿no? Pero el obispo tiene que estar ahí para cuidar, para proteger, para alimentar. Ahora bien, vean lo que dice el verso 1 también. Si alguno anhela obispado, ¿y cómo dice al final? Buena obra desea. ¿Qué desea? Acción, obra, esfuerzo. ¿Qué es obra? Trabajo, ¿se entiende? El ministerio no es un título. El ministerio no es una posición nada más. ¿Qué es el ministerio? Trabajo, acción. Sí, el ministro muchas veces se va a cansar, pero curiosamente Dios los llama y les da las ganas y el anhelo, ¿para qué? Para trabajar. Y en ese sentido, hermanos, creo que nuestro mejor ejemplo es Jesús de Nazaret. Isaías decía sobre él, no se cansará ni desmayará. ¿Se acuerda por qué Jesús dormía en la barca? ¿Sabe por qué? Porque estaba cansado. El Señor trabajaba constantemente para cuidar al rebaño. Así que la motivación tiene que ver con eso. Ser un cuidador del rebaño. Y lo mismo va para el ministerio diaconal.
El ministerio diaconal también es protección para el rebaño en otras áreas que ahorita vamos a platicar. Porque la herramienta que utiliza el obispo, ¿cuál es? La palabra, ¿se entiende? Cuida al rebaño con la palabra, le da de comer, exhorta, reprende, anima, predica, enseña. Pero el diácono también es un cuidador de la congregación en otras áreas. Ahora quiero que vean punto número 3. Pensando en esto un poquito, vamos a reiterar cuál es la naturaleza del ministro. Ya dije, obispo significa cuidador. Inciso A, ¿qué es el obispo? Cuidador. Ahora, ¿qué es el diácono? Inciso B, un servidor. Y al servir también cuida, porque miren, los que fueron delegados en Hechos 6 para servir a las mesas, ¿qué tenían que cuidar? Las ofrendas, primero, ¿no? Es una responsabilidad cargar con las ofrendas de una iglesia de más de 3,000. ¿Se imaginan cómo estaban esos 7 diáconos? Ellos tenían que cuidar las ofrendas. ¿Qué más? Tenían que cuidar que se administraran bien, que se repartiera la comida de la mejor manera, y aparte estaban dedicados a cuidar a los enfermos, a las viudas. Es decir, si el obispo es un cuidador espiritual, el diácono es un cuidador de las necesidades físicas y humanas de la congregación. Ejemplo, si el hermano fulano se enferma, ¿quién tiene la obligación de ir a orar por él y compartirle el mensaje de Dios para consolar, exhortar y edificar? ¿Quién? ¿El obispo o no? Pero ¿quién tiene la obligación de decir, se enfermó tal hermano? Es necesario que vaya o le haga llegar una ofrenda, una despensa, sí, que ore por él y que yo vea la manera de que él esté bien como miembro de la congregación. ¿Quién tiene esa función? Los diáconos. Esa era la función básicamente. De manera que en términos muy generales, en cuanto a la naturaleza del ministro, el obispo es un cuidador, también un servidor, y el diácono también sería un cuidador, pero con una naturaleza en lo relacionado a lo físico, material, etc. Entre paréntesis, diremos lo siguiente. Uno es que administrador, subrayen esa palabra, administrador, no nos pertenece nada. En este mundo nada nos pertenece, ni la casa que tenemos. En este mundo somos administradores. Uno es administrador de los misterios de Dios y otro es administrador de los bienes de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Quieren ver conmigo algún pasaje? No pierdan Timoteo y vayan conmigo a la primera carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios, ¿sale? No sé si usted recuerda que en la iglesia de Corinto existían deformaciones sobre qué era un ministro. ¿Sí lo recuerda? Los hermanos de Corinto tenían esa idea idólatra en la cual decían, yo soy de Pablo. Pablo, ¿quién como Pablo? Todas las respuestas las tiene. Tiene un conocimiento bárbaro ese apóstol Pablo. Yo por eso soy de Pablo. Otros decían, no, perdóname, pero yo soy de Apolos. ¿Quién como Apolos para exhortar, predicar? Tan elocuente Apolos, poderoso en las Escrituras. Otros decían, no, pues ni Pablo ni Apolos. Yo soy de Cefas porque él caminó con Jesús. Él vio sus milagros. Yo soy de Cefas. Y ya otros por ahí que les caía el 20 decían, nosotros somos de Cristo, ¿no? Pablo se encarga de destruir ese concepto idólatra de los ministros, porque de hecho a veces, aunque no se diga, hay idolatría, codependencia a los ministros. Y el capítulo 4, verso 1, Pablo concluye diciendo, noten eso, así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Servidores de Cristo, ¿qué más? Y administradores de los misterios de Dios. A ver, ¿qué es Pablo, Apolo, Cefas? ¿Qué son? ¿Administradores de qué? De los misterios de Dios. Simplemente Dios nos ha dado la labor de administrar sus misterios, su conocimiento, administrarlos de tal manera que yo pueda dispensarlos con la palabra a toda la congregación. Simplemente somos eso, administradores. Vean el capítulo 3, versículo 5, de 1 a los Corintios. A ver, Pablo dice, díganme por favor, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir,
que Pablo tenga una profundidad, ¿de quién es? De Dios. Y que Apolos tenga una gran elocuencia, ¿de quién es? De Dios. Dice el versículo 6, yo planté, dice Pablo, Apolos la regó, no, Apolos regó, ¿verdad? La andaba regando por ahí con los efesios. Pero dice el verso 6, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En ese sentido, recordemos siempre qué son los pastores, qué son los diáconos, qué son los ministros. A veces hay hermanos que llegan de otras iglesias y me hacen la pregunta, hermano, quisiéramos agregarnos a esta iglesia, pero quiero preguntarle algo muy importante. Yo esperando una pregunta existencial importante sobre el Evangelio, y me dice, ¿cómo se gobiernan en esta iglesia? ¿Por un pastor o por varios pastores? Y le pregunto, ¿por qué la pregunta? No, es que a nosotros nos gusta que nos gobierne un pastor. ¿Ok? Y otros dicen, no, es que a nosotros nos gusta que nos gobiernen varios pastores. ¿Cuál es la respuesta? Pues no, aquí no gobierna ni un pastor ni muchos pastores. Pero el texto que dice los ancianos que gobiernen bien, bueno, hay que recordarles que gobiernen bien ¿qué? Sus casas. La iglesia no es una democracia, no es una monarquía pastoral, es una teocracia. Cristo es la cabeza y no podemos quitarle ese lugar. Punto número 4, y vamos avanzando en nuestra predicación. Hablemos de la integridad del ministro, tanto del pastor como del diácono. Cuando hablo de integridad, no sé si usted tiene una imagen para poder entender esa palabra, pero estas manos ahorita están integradas y ahorita desintegradas. La integridad es esa virtud por la cual nuestras palabras tienen congruencia ¿con qué? Con nuestro estilo de vida. ¿Se entiende? Que hay integridad en nuestras acciones. Ahora bien, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde estábamos, así de manera panorámica, voy a clasificar cómo debe ser la integridad de un ministro. Y en verdad, hermanos, a todos los hermanos que aspiren al ministerio, consideren estas categorías. Yo creo que a veces es sabio decir, creo que no es el momento. Creo que yo no debo ejercer el ministerio. Y tal vez no dar razones, pero ser honesto siempre es la clave del éxito. La verdad los hará libres. Ahora, también es importante que si el hermano no se percata, sea quien sea, de su error, así como lo han hecho conmigo o con cualquier otro hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cree que se va a dar cuenta el hermano o la hermana? No, para eso existe la comunidad. Y la Biblia dice, si tu hermano peca, ve tú solo, ¿qué dice? Y habla con él. No reprendas al anciano, pero sí exhórtale como a padre, ¿se entiende? Y a las ancianas, como a madres. Y a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Pero ese estímulo de la confrontación, de la charla amorosa, tiene que ser determinante. Ahora, ¿qué áreas deben tener integridad? Capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, lo cual significa que sea marido de una sola mujer, no una a la vez, ¿sale? Una sola mujer. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en la época de los apóstoles la poligamia era una práctica vigente, no solamente en el pueblo judío. Si recuerdan que los patriarcas, los reyes, tenían varias esposas, y algunos judíos en la época aún practicaban la bigamia o la poligamia. Por eso el mensaje de Jesús fue tan chocante. Solamente los fariseos se mantenían más ortodoxos, pero aún en el mundo griego existía la poligamia, y había gente que había llegado a la iglesia convertida, y probablemente seguían teniendo una relación de esa naturaleza, o tenían un pasado arrastrando muy complicado, y entonces el texto dice, marido de una sola mujer. Eso no significa que el ministro no pueda ser soltero, No dice que exigentemente tenga que estar casado. Lo que significa esto, en primer lugar, inciso A, es que el ministro debe tener integridad sexual, ¿se entiende? Integridad sexual. O sea, el ministro, si está casado, debe serle fiel ¿a quién? A su esposa. Y si el pastor o diácono es joven y soltero, no tiene que ser coqueto, ojo alegre, un fraccionamiento de amor, donde todas las hermanas de la iglesia, las jovencitas, están ilusionadas con él. Eso lo descalifica inmediatamente del ministerio. Debe existir integridad sexual. Inciso B,
Debe existir también integridad moral, el buen comportamiento, pues, la ética, los valores. Dice el capítulo 3, versículo 2, después de marido de una sola mujer, ¿qué dice? Sobrio. Es decir, que tenga una mente despejada para pensar, para reflexionar, para poder ayudar. ¿Qué más? Prudente. ¿Qué más? Decoroso, o sea, que sea amable con los demás. Porque el siervo de Dios tiene que ser amable para con todos, ¿o no? No puede andar enojado, no puede tener preferencias, tiene que ser amable. ¿Qué más? Hospedador, apto para enseñar. Mire, si alguien tiene todas las cualidades pero no es apto para enseñar, ¿qué pasa? Simplemente se pasa a la categoría de ¿qué? De diácono, ¿no? Y aún así los diáconos pueden enseñar periódicamente en la iglesia, porque pregunto, ¿cómo mataron al diácono Esteban? Enseñando la palabra. ¿Y por qué se caracterizó el diácono Felipe? Por predicar el evangelio, ¿se acuerdan? Ahora, eso no los exime, por cierto, porque algunos diáconos, allá en León, Guanajuato, no voy a decir nombres, salíamos a evangelizar y decían ellos, nosotros no vamos, porque nosotros somos diáconos. Y acuérdense que los diáconos no sabemos de la Biblia, los diáconos solamente administramos. Eso no es correcto. ¿Qué más dice el verso 3? No dado al vino. No puede andar borracho el pastor, obviamente, ¿verdad? No peleonero, enojón, agresivo, eso significa no pendenciero. Hay pastores que son muy agresivos, hermanos, y eso no es correcto. Nos acostumbramos a eso, Lamentablemente las iglesias se acostumbran a ello, y el temor, el exceso de respeto, por no decir idolatría, provoca que el ministro pastoral o diaconal sean groseros, peleoneros, pedantes con la congregación. Como esa parábola que enseñó Jesús, ¿no? Ese siervo que empezó a golpear a sus consiervos. Eso descalifica a cualquier ministro. Después dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Es decir, tiene que tener integridad moral. Y esto aplica para ambas categorías. Inciso C, ¿qué más? El ministro debe de tener integridad familiar. Su familia tiene que ser su reflejo. Es aquí donde muchas veces los pastores y diáconos llegan a sufrir bastante en el ministerio, o de hecho, llegan a estar descalificados. Si la esposa del diácono, la esposa del pastor, no tienen la intención de servir a Dios como el esposo, eso frena bastante el ministerio, ¿sí o no? Definitivamente. Y esto de alguna manera es el reflejo del trabajo del varón. Porque si mi esposa, hermanos, a sabiendas de que yo soy un maestro de la Escritura, no es capaz de enseñar ni un versículo, esto es preocupante. Porque si la esposa de un diácono no tiene la intención de servir en la congregación, ni siquiera con una escoba, cuando su esposo se mata por hacerlo, eso es muy grave. No es pastora, ¿verdad que no? Y la esposa del diácono no se vuelve diaconisa por arte de magia, pero la Biblia los define como ayuda idónea. Y esto es muy importante, no solamente en la esposa, también en los hijos, hermanos. Sé que no tenemos tanto control a veces en los hijos, pero deberíamos considerar eso. La Biblia dice en el versículo 4 que gobierne bien su casa. No nos olvidemos de eso, hermanos, varones. En la casa sí somos cabeza. No podemos ser agresivos, no podemos ser malos, debemos reflejar a Jesús. ¿Cómo gobernamos? Sirviendo, como Cristo nos gobierna a nosotros. Pero debemos gobernar bien la casa. Dice el texto, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque miren, si pasa algo en el ministerio, yo no tengo hijos, pero lo he visto, es que si alguien va a hablar de ti y va a decir quién eres realmente, va a ser tu esposa y va a ser tu hijo, tu hija. Siempre lo van a hacer, Por eso dice el texto con toda honestidad. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No califica, no puede. Puede ser el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor diácono, pero si su familia no lo respalda, es imposible que pueda prosperar el ministerio. Termino con el siguiente inciso en este punto: integridad con los de afuera. Pregúntese usted qué piensa su vecino de usted. ¿Lo ve con buenos ojos? Si le preguntaran a su vecino, oiga, el hermano Carlos Tapia ¿califica para el pastorado? ¿Cómo? ¿Es pastor el muchacho?
no sabíamos, la verdad es muy grosero, ¿no? Imagínense, eso me descalificaría del ministerio, ¿no? O que le preguntaran al vecino del diácono, la diaconisa, ¿y qué opina usted del diácono tal? Pues estamos peleados por cuestiones del vecindario, ¿no? No me hable de él. Recuerdo que un pastor me regañó hace tiempo y yo no entendía por qué me regañó, pero me regañó bien feo. Yo pasaba con mi carro y le decía, adiós pastor, ¿no? Era un pastor y me dijo después, a solas, me llamó a su casa y me dijo, te voy a pedir, hermano, que nunca más en la vida me vuelvas a saludar y me digas pastor. Le digo, ¿por qué? ¿No eres pastor? No, sí, pero es que me peleé con mis vecinos y eso se ve mal, hermano, es mal testimonio. O sea, yo tenía culpa de su mal testimonio por saludarlo y decirle pastor. El punto es que debe existir integridad con los de afuera, ¿no? Y termino, hermanos. Punto número 5. Consideraciones previas al reconocimiento de un nuevo ministro. ¿Qué consideraciones previas debemos tomar antes de reconocer a un nuevo ministro? Inciso A, no un neófito. Sí, pero para animarlo, ¿no pasa eso? Para que se anime hay que ponerlo a servir. Casi no viene a la iglesia y no le echa ganas y se queda dormido. Pero capaz que si lo ponemos a predicar, pastor, se va a animar. ¿No pasa eso muchas veces? ¿Y qué pasa? ¿Se anima? Nunca se anima. Y cuando se anima mal. No cambia su vida jamás y la iglesia se está destruyendo cada vez más. No un neófito, no alguien nuevo, no alguien que apenas empieza en los caminos del Señor. Nunca vamos a lograr nada colocando a personas neófitas en el ministerio. De hecho, tengo que ser muy honesto, yo y mi hermano Aurelio en el principio de la misión cometíamos ese error constantemente, y tal vez más yo, ¿no? Y poníamos a personas nuevas para animarlos al servicio. ¿Sabe dónde están? ¿Quién sabe? No están en la iglesia. Y teníamos que pedirle perdón a Dios constantemente por nuestros errores. Otra consideración, inciso B, el texto dice, sean puestos a prueba primero. Dejemos en claro algo, de todos los hermanos que propusimos para el ministerio, ninguno aún está en el ministerio, ¿se entiende? Son meramente propuestas que estamos colocando en oración y estamos dejando que Dios dirija. Y el texto del capítulo 3, versículo 10 dice, estos también sean sometidos primero ¿a qué? A prueba. Si ve usted un fallo en un hermano, ahorita sí le aconsejo con mucho amor, hable con él a solas, invítelo a su casa y dígale, hermano, creo que no descalificas, pero he visto estas actitudes, he visto estas características, creo que es mi responsabilidad decírtelo. Si el hermano dice, gracias hermano, lo voy a considerar, has ganado a tu hermano y qué bueno, es probable que el hermano vaya a cambiar. Pero si usted recibe de ese hermano una actitud incorrecta y dice, tú no eres nadie para decírmelo, tú menos que nadie porque también tú eres así, 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 inmediatamente el hermano no puede ejercer un ministerio, ¿se entiende? Por eso es importante que primero sean puestos a prueba. Esta expresión no significa que los mandemos por los refrescos, por cierto, porque algunos pastores dicen, estás a prueba, ves por el pollo, el refresco, tienes que lavar. Eso no significa el texto. Y última consideración, y la más importante, hermanos, dejar que sea Dios quien elija a sus ministros. Eso es lo más complicado, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que Dios lo eligió? ¿No se han preguntado eso? No nos va a aparecer una luz del cielo y que diga, este es el hermano que yo elegí. ¿Verdad que no? ¿Cómo sabemos que Dios lo ha elegido? ¿Quieren ver pasajes que nos ayuden a eso? Vean conmigo, por favor, la primera carta a Tesalonicenses. Hay varios pasajes que voy a mostrarles ya para concluir. ¿Verdad que no tenemos prisa, hermanos? Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Cómo sé que Dios está eligiendo a ese hermano, a esa hermana? ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice el 12, todos juntos. Os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que reconozcáis ¿a quién? A los que trabajan entre vosotros, ¿qué más? Y os dirigen en el Señor y os amonestan. Mire,
Ese hermano que lo ve llegando temprano, sirviendo, limpiando, apoyando, siempre presto para todo, que aparte el tiempo, que ve con diligencia la obra del Señor, puede ser reconocido o no. Dios lo eligió o no. ¿Qué más? Ese hermano que siempre me está impulsando, dirigiendo mi vida, amonestándome. Hermano, no faltes a la reunión de varones. Hermana, no faltes a la reunión de mujeres. Jovencito, no faltes a la reunión de jóvenes. Échale ganas, lee la Biblia, ora. ¿Es un hermano que puede ser reconocido? También. Dice el verso 13. Ténganlos en mucha, ¿qué? Estima. ¿Son valiosos o no? Y también amor por causa de ¿qué? De su título, ¿verdad que no? ¿Por causa de qué? De su obra. ¿Quieren ver otro pasaje? Primer carta a los Corintios, capítulo 16, verso 15. Dice así el pasaje, hermanos. Hermanos, dice Pablo a los corintios, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, o sea, de toda esa región, esta familia fue la que se convirtió primero, fueron los primeros frutos. Y que ellos se han dedicado, ¿eso involucra tiempo? Sí, involucra tiempo, hermanos. Se han dedicado al servicio de los santos. 16, todos juntos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, creo que un énfasis bien marcado para saber si Dios lo eligió es trabajo, labor, dedicación, inversión de tiempo. Yo personalmente creo que todos los hermanos que hemos mencionado para el ministerio hace unas semanas han invertido tiempo y lo hacen. Algunos con las ofrendas, haciendo los pagos, otro en el servicio del aseo, otro acomodando el local, otro en el ministerio de la enseñanza, en el estudio. Creo que por esa parte vamos bien, gracias a Dios. Pero obviamente Dios tiene que dirigir, hermanos. Otra cualidad importante, vean conmigo Hechos. No sé si usted recuerde a Juan Marcos, el autor del Evangelio que estudiamos hace unas semanas, ya lo terminamos por cierto, pero ¿sí recuerda a Juan Marcos? Cuando Pablo y Bernabé quisieron realizar su primer trabajo misionero, se les pegó un joven sobrino de Bernabé llamado Marcos. Pero a la mitad del camino se echó para atrás y dejó tirado el trabajo. ¿Calificaba para el ministerio? En ese momento no. Pablo fue muy severo. Bernabé le dio una oportunidad y llegó a ser un gran ministro de Dios, al punto de que llegó a ser el autor del Evangelio, ¿no? Pero en Hechos 16 encontramos a otro joven que va a ser, digamos, el reemplazo de Marcos. Pablo tuvo un disgusto con Bernabé y dijo, mira, si te vas a llevar a tu sobrino, mejor no vengas conmigo, ¿no? Y se llevó a otro colaborador llamado Silas. Pero en el capítulo 16 de Hechos dice así, el verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Todos juntos? Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos, aparte del trabajo, aparte de su esfuerzo, aparte de la inversión de tiempo. Los hermanos, la congregación ha sido autorizada por Dios, ¿para qué? Para dar testimonio, y ojalá sea buen testimonio de esos hermanos. ¿Es amable? ¿Es mandón? ¿Es grosero? ¿Es pedante? ¿Es decoroso? ¿Apto para enseñar? ¿Es hospedador? La iglesia ha sido capacitada para reconocer y decir, mira Pablo, llévate a Timoteo. Desde chiquito lo conocemos, damos buen testimonio de él califica para la obra del ministerio. Así que hermanos, tomemos en cuenta estas consideraciones. Dentro de 8 días vamos a considerar otro pasaje importante sobre el ministerio. Hagamos una oración y oremos mucho por nuestros hermanos. Por favor, en la noche o en la mañana, tome 5 minutos nada más si quiere y ore por Carlitos Rojas, por Óscar Pulido, por Onésimo y por Israel González. Sabemos que están colocados en la iglesia con un propósito, se han esforzado mucho
y anhelamos que sea Dios quien tome la decisión. ¿Sale, vale? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, dirige tu palabra a nuestro corazón. Cuida de la iglesia, Señor. No dejes que nosotros seamos imprudentes. Permítenos crecer, avanzar, que nos parezcamos a tu Hijo, Señor. Cuida mucho de Carlitos Rojas en la administración, en su labor, Señor, que está realizando, en su esfuerzo de ir a hacer los pagos, estar al pendiente. Cuida a Onésimo, Señor, en su labor de apoyar aquí en la iglesia, en el aseo, las actividades que se realizan, en el acomodo. Cuida también mucho a Óscar en su trabajo de mantener el lugar de la manera más adecuada, Señor. Sígueles dando el amor, dótalos de humildad, de servicio, de caridad. También te rogamos por Israel, Señor. Síguelo usando con su humildad, su amor, su dedicación, que le dedique tiempo siempre a su estudio, Señor, que siga siendo apto para enseñar. Tú pule a tus hijos, Padre, y así como con los apóstoles, tú toma a cada uno de mis hermanos, a todos los que estamos aquí presentes, y así como el alfarero toma el barro y lo moldea, Señor, te pedimos que lo hagas con nosotros, porque confiamos en que nos vas a usar y que de esta iglesia la ciudad va a encontrar la luz del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.